Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Carlos Jonay Suárez. Es especialista en estrategia digital y consultor en gestión del trabajo remoto. Cofundador del proyecto Pueblos Remotos en las Islas Canarias, creador de una escuela de trabajo remoto, y también ha escrito The Remote Books, que es una serie de guías acerca del mundo del trabajo remoto. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero poder aportar mi granito de arena. Claro que sí. Carlos, en tu página web de Pueblos Remoto leo esto. En la intersección entre la nueva economía, el turismo sostenible, la digitalización y el emprendimiento, hay un nuevo camino, la ruralidad conectada. Háblanos, Carlos, de esa experiencia que llamas la ruralidad conectada y cómo surge el proyecto de Pueblos Remotos. A ver, pues bueno, la ruralidad conectada, que a veces es un concepto un poco complicado de decir, de mentar, viene un poco ¿no? a introducir debajo de un paraguas todo aquello que tiene que ver con las conexiones humanas, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo surge Pueblos Remotos, ¿no? Pueblos Remotos surge en una comida de sobremesa, de lo más normal del mundo, mientras yo bueno, Elsa y yo, mi socia en Pueblos Remotos, pues habíamos sido invitados pues, a una serie de webinars, de charlas, donde se hablaba del problema de la España vaciada, ¿vale? Que básicamente no sucede solo en España, sucede en muchísimos países. Este fenómeno de que la gente se va, o se ha ido históricamente de las áreas rurales, ¿no? Hacia las ciudades por temas laborales principalmente, y sobre todo a las principales ciudades de los diferentes países, ¿no? Y nos habían invitado porque nosotros teníamos un background pues bastante potente, tanto Elsa como yo, en el mundo del teletrabajo. Llevamos muchos años pues trabajando en estrategias pues para atraer talento digital hacia las Islas Canarias. Ambos hemos sido pues teletrabajadores y nómadas digitales, entre comillas, durante unas temporadas. Y empezamos a cuestionarnos cómo era el entorno rural en nuestras propias islas, ¿no? En Canarias, porque sí que se entiende un poco mejor esta España vaciada o este concepto de la España vaciada en lo que sería la España peninsular, donde sí que es verdad que hay aldeas totalmente aisladas a horas en coche de núcleos urbanos o de núcleos con presencia de una serie de servicios fundamentales. Aquí no sucede tanto. Y fui así como a través de un pequeño análisis, de hacernos una serie de preguntas, pues empezamos a plantearnos cómo podíamos combinar lo mejor del teletrabajo para ayudar a el entorno rural, ¿no? Y así es un poco como surge tanto Pueblos Remotos como lo que sería la ruralidad conectada. Tanto es así que dentro del concepto, y si quieren ahora profundizamos con un poco más de detalle, lo que viene a definir el propio concepto de la ruralidad conectada es lo que nosotros hacemos desde Pueblo, ¿vale? Que es atraer teletrabajadores hasta un entorno rural, ¿vale? Y allí combinarlos con actores locales, o lo que nosotros denominamos actores locales, que son básicamente, pues, emprendedores, empresarios, artistas, artesanos, asociaciones, ONG, para que sucedan cosas, ¿vale? Para que se conecten entre ellos, para que los propios actores locales, que aunque muchas veces se conocen, están desconectados, se conecten entre sí, ¿vale? Y generar un vínculo que haga que estas personas que van a un destino a teletrabajar no solo vayan allí por el mero hecho de disfrutar de un entorno súper bonito, idílico y tal, sino que además dejen un impacto positivo en este entorno, ¿no? Y es la conectividad, la conexión de todo eso es lo que nosotros denominamos la ruralidad conectada. Carlos, y con la comunidad que ya rural
que es propia de ahí. ¿Ustedes trabajan antes? ¿Se prepara un contexto para esa visita? ¿Cómo es ese trabajo con el territorio local? Efectivamente, o sea, nosotros tenemos unas, por decirlo así, unas tablas de medición, unos indicadores para ver qué destino es viable para poder organizar un pueblo remoto. Normalmente, por ejemplo, ¿no? Cosas así, a grosso modo, que puedo comentar es que sean municipios o pueblos de menos de 10.000 habitantes, si son de menos de 2.000 incluso mejor, que cuenten con alojamientos con conectividad para que las personas, los teletrabajadores se puedan quedar allí, que cuenten con una red, ¿no?, de actores locales lo más próxima posible, que tengan una serie de necesidades, sobre todo en el apartado digital, o que estén en una parte, ¿no?, del desarrollo de su modelo de negocio donde tengan una serie de retos que sean atractivos para que se genere una colaboración con los teletrabajadores que van hasta ahí. Y como bien comentabas, pues esto lo hacemos trabajando con ellos, ¿vale? Primero hacemos un análisis, una identificación del territorio. Una vez que hemos identificado que el territorio es viable para poder hacer un pueblo remoto y que hay una serie de actores locales, nunca suelen ser más de 3, 4, 6 máximo, ¿vale?, que cumplen con los requisitos que nosotros queremos, nos ponemos a trabajar con ellos, ¿vale? ¿Cómo trabajamos con ellos y qué es lo que hacemos con ellos para que se genere este vínculo tan potente con los teletrabajadores? Pues les ayudamos a co-crear principalmente actividades, ¿vale? Unas actividades que puedan ofrecerle a los teletrabajadores para que conozcan mucho mejor sus negocios. Generalmente suelen ser negocios familiares de tercera, cuarta o quinta generación, emprendimientos que se han generado pues por apego hacia el pueblo, personas que llevan toda la vida en una ciudad pero que han encontrado en lo rural o en el campo su nueva forma de vida, su nuevo estilo de vida, ¿no? Este tipo de cosas. Y a través de esas actividades lo que hacemos es generar, ¿no?, esa empatía, esa vinculación entre los teletrabajadores y los actores locales, ¿no? Y al mismo tiempo, además de ayudarles a co-crear las actividades, les ayudamos a identificar cuáles son sus retos principales o los retos más importantes que tienen de cara a que los teletrabajadores que vienen les puedan ayudar, ¿vale? Todos los teletrabajadores que vienen siempre ponen a disposición entre 2 o 3 horas a la semana de su tiempo para ayudar a estos actores locales con estos retos que tengan, ¿vale? Pues pueden ser retos vinculados con la productividad, con la digitalización, con el marketing, con la venta, con la comunicación, ¿vale? Con todo este tipo de cosas, ¿no? Y en contraposición, como conocimiento compartido, pues los actores locales les enseñan a hacer ellos pues cosas más terrenales, ¿no? Pues desde por qué es importante la permacultura, cómo cultivar un tipo de frutal, cómo elaborar un pan, por qué es importante elaborar aceite de manera local o vino de manera local, ¿vale? Y se genera así ese intercambio de conocimiento. Es un proyecto muy lindo, de verdad, que nosotros que vivimos en una zona rural, estamos en lo que llaman las sierras de Córdoba, y tanto Cristian como yo estamos en este ambiente remoto, y una de las cosas que tú mencionas sobre, digamos, que los trabajadores digitales vean la parte terrenal, ¿no? Es súper interesante porque es verdad que la desconexión de producto de las grandes ciudades es enorme, y el beneficio que pueden tener las personas de las ciudades de venir a las zonas rurales y conocer por primera vez, encontrarse y esa posibilidad de tener trabajo remoto. Pero también veo que hay, o te pregunto, ¿cómo es el tema de la conexión de los mismos empresarios o empresas que están en esa ruralidad y que no están tan conectados? Quizás este proyecto en su manera, en su forma de ser, los conecta de alguna manera. Ellos mismos que no se conocen, están en la misma zona rural, pero no saben qué es lo que uno está haciendo o el otro está haciendo, ¿no? Sí, como bien comenta Robert, al final esto sucede, ¿no? Muchas veces más que el hecho de que no se conozcan, porque entiendo que en la zona donde están ustedes es una zona mucho más extensa, ¿vale? Pensemos que nosotros en momento hemos empezado en las Islas Canarias y son territorios bastante más limitados, por el mero hecho de ser islas. Generalmente lo que suele suceder es que se conocen, de hecho incluso algunos son vecinos de toda la vida o familias que son familias amigas de toda la vida, pero ni siquiera se han llegado a plantear nunca el mero hecho de colaborar.
o no han visto vínculos comunes entre sus negocios para generar nuevos productos o nuevos servicios que dinamicen, ¿vale? Es una de las cosas principales que hemos detectado, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer el análisis, una de las preguntas que solemos hacer es, oye, ¿cómo es la colaboración en el territorio? ¿Cómo es la colaboración aquí? Y generalmente muchos te dicen, mira, pues, como decimos aquí en España, ¿no? Nos conocemos todos, pero aquí cada uno va a su bola, ¿no? Aquí cada uno pues tiene su negocio, tiene su parcelita, tiene su tema, va un poco a lo suyo, coincidimos en las fiestas del pueblo, coincidimos, ¿no? En algunos sitios, pero no solemos colaborar a nivel laboral, ¿vale? Bueno, básicamente, una de las cosas que hace pueblos remotos es precisamente eso, ¿no? El hecho de que empiecen también a colaborar entre ellos. Y, por ejemplo, ¿no? La experiencia que hemos tenido en las 3 ediciones que hemos realizado hasta ahora, estamos haciendo una cuarta, un poco más rara porque no es un pueblos remotos al uso, lo que estamos haciendo ahora mismo es un proyecto que se llama The Break, que viene por parte de la Unión Europea, pero bueno, los que hemos hecho en la isla de Tenerife, en Icod de los Vinos, en la isla de Fuerteventura, en Antigua, y en la isla de La Palma, en Fuencaliente, ha generado un vínculo que ha hecho que estos actores locales, estos empresarios, emprendedores, generen nuevos productos de colaboración entre ellos, ¿vale? Ya sea, pues, por ejemplo, visitas colaborativas donde puedes hacer un recorrido, ¿no? Por los distintos negocios de cada uno, ya sea lanzar productos de manera común o incluso, en algún caso, el plantar el germen de una asociación, ¿vale? De una asociación sostenible donde estos proyectos se unen bajo esta asociación y empiecen a crear nuevos productos y nuevos servicios turísticos, dándole una alternativa a la que suele ser la vía normal y natural de aquí, por lo menos de Canarias, que es ese turismo de masas, ¿no? Ese turismo de sol y playa de masas que ha habido aquí toda la vida, pues ofreciendo pues una alternativa turística viable en estos territorios rurales. Y bueno, dijiste que hacen un estudio en el territorio, que charlan con la gente. Ahora vamos por la otra parte. ¿Cómo seleccionan a quienes van a ir? ¿A los nómadas digitales, si se quiere, o a los trabajadores remotos que van a ir? ¿Hay algunas características que tengan que cumplir? ¿Cómo es ese proceso? Pues es un proceso, bueno, no sé si laborioso, pero en el que sí que tenemos que tener bastante cuidado, Cristian, porque al final lo que buscamos es que las personas que vengan cumplan con 2 criterios que para nosotros son fundamentales, ¿vale? Un criterio de convivencia, que eso para nosotros es fundamental, el venir a vivir el proyecto con ganas, ¿vale? Y el tener esa capacidad, esas ganas de ofrecer ese tiempo, ¿vale? Y un criterio, por decirlo así, de participación. O sea, antes de tú poder participar en un pueblo remoto, aunque pagues un ticket para ello, ¿vale? Lo que nos diferencia, por así decirlo, de los típicos retreats, un poco que están al uso, es que hay que rellenar un formulario, ¿vale? El formulario inicial a nosotros nos sirve de criba, pues para conocerte un poco más, conocer de qué mundo vienes, conocer cuál es tu background laboral, conocer si estarías dispuesto a ceder parte de tu tiempo a trabajar en retos locales o no, que nos cuentes un poco cuáles son tus motivaciones para participar en pueblos remotos. Digamos que eso sería como un primer paso, es una primera criba que tenemos en cuenta, y la segunda es una entrevista que realizamos de manera personal. Sabemos que esto hace el proceso un poquito más laborioso, un poquito más tedioso, pero creo que es lo que nos ha ayudado a que las personas que lleguen a pueblos remotos al final, con background laborales totalmente diferentes, hayan tenido una visión en común que es ayudar, colaborar y venir a vivir la experiencia, ¿no? No venir a saturarse teletrabajando, no venir para ir a la playa, no venir simplemente para disfrutar del destino, sino venir con ese ánimo de colaborar y de trabajar. Colaborar tanto con el resto de teletrabajadores, o de nómadas digitales, o como los queramos denominar, colaborar con los actores locales y colaborar con la región, o sea, dejar una huella, un impacto positivo en la región, ¿no? Y es un poco lo que buscamos a la hora de seleccionar, el que cumplan con estos criterios, porque a nosotros por lo menos nos ha ayudado bastante a que las experiencias hayan ido, en cuanto a lo que calidad humana se refiere, han ido fetén, han ido fenomenal. ¿Cómo es el tema de los costos? ¿Quién cubre? O sea, a nivel del pasaje, digamos, si alguien está interesado ahí, de las comidas, del alojamiento, ¿cómo manejan ese tema? Vale, pues generalmente el ticket, solemos tener un ticket medio ahora mismo que está en torno a los 1.350 euros, ¿vale? El ticket medio cubre todas las actividades que se desarrollan con los actores locales, actividades que evidentemente se le pagan a los actores locales,
Cubre el alojamiento, tenemos dos modalidades de alojamiento, individual y compartida. Cubren algunas actividades extraordinarias, cubren el transporte in situ en la isla, no el billete de avión, el ticket de avión, el boleto de avión se pagaría aparte, ¿vale? Cubren, pues como decía, una serie de actividades alternativas, cubren una serie de comidas y al final pues un poco lo que sería toda la convivencia y toda la experiencia. Con los tickets, nosotros cubrimos ahora mismo en las ediciones que estamos lanzando para teletrabajadores freelance o personas que trabajan para empresas amigables con el teletrabajo, cubren una parte y el resto del capital generalmente lo suelen aportar sponsors, ¿vale? Sponsor privados o sponsor públicos. Los sponsors públicos, evidentemente, porque es un movimiento que les ayuda a promocionar las regiones, ¿vale? Concretamente, en todas las ediciones que hemos hecho de Pueblos Remotos llevan el nombre del municipio donde se realiza. Pueblos Remotos Icod, Pueblos Remotos Antigua, Pueblos Remotos Fuencaliente, y luego se suele hacer una promoción de la isla, ¿vale? De hecho, ahora mismo Canarias tiene una apuesta bastante potente por la atracción de talento digital, ¿vale? De nómadas digitales, teletrabajadores hacia las islas, y esto les ayuda. Y luego pues también tenemos una serie de sponsors privados que, bueno, que quieren apoyar el proyecto, que quieren apoyar la causa y también nos ayudan con parte del remanente económico. O sea que cualquier persona del mundo, si se quiere, o por lo menos de habla hispana, que quiera acceder a visitar a pueblos remotos o que quiera aplicar al programa, lo puede hacer, que cumpla con las condiciones. De hecho, hasta el momento creo que hemos tenido Elsa, lleva más la parte de logística, está más al día con estos datos, pero bueno, creo recordar que hemos tenido 8 nacionalidades diferentes, todos con conocimientos de español. Eso sí, ahora mismo, ¿por qué el hecho de tener, que está bien que lo saques a la palestra, Robert, conocimientos de español? Por el vínculo con los actores locales. Sí que es cierto que algunos de los actores locales que hemos tenido hablan inglés o hablan otros idiomas, ¿vale? Pero si queremos que este vínculo que se genere sea potente, la comunicación es la clave, es la piedra angular para que esa empatía, ¿no? Para que esa conexión, esa ruralidad conectada funcione. El idioma es algo fundamental. Por lo tanto, por eso, uno de los requisitos para poder participar es tener unos conocimientos como mínimo medios de español, saber entender y saber hablar. Ahora bien, el proyecto evidentemente es replicable a otros entornos de cualquier región rural del mundo y es probable que a partir de 2023 empecemos a abrir un poco más la mano con esto y empezamos a hacer programas más mixtos. De hecho, el programa que estamos viviendo ahora, como comentaba antes, que se denomina The Break, que es un poco diferente porque lo que hemos hecho es ser una organización facilitadora de un proyecto europeo donde estamos alojando a 2 grupos de 10 mujeres emprendedoras que vienen de diferentes puntos de la Unión Europea, ¿vale? Por lo que el programa es 100% en inglés y estamos, pues bueno, gracias a esto también testeando el cómo funciona esa integración con personas, ¿no? Que son angloparlantes, con los actores locales de un municipio rural, que algunos hablan algo de inglés o hablan inglés, pero otros no, pues a través de traducción simultánea, a través de hacer traducción nosotros mismos, y la verdad que los resultados nos están sorprendiendo para bien. Así que igual, a lo largo de 2023 o a lo largo de 2024, podríamos empezar a romper esa barrera idiomática. Pero sí que es cierto que, respondiendo a tu pregunta, y perdón, cualquier persona de cualquier parte del mundo que teletrabaje y cumpla con estos criterios que nosotros solicitamos, puede participar en una edición de Pueblos Remotos. Genial. Bueno, desde ya te decimos que estamos a la orden por aquí, si quieren irse hacia Latinoamérica. Y también ustedes tienen la opción para empresas, ¿no? O sea, hacer esta actividad a nivel de empresa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la parte de empresas la vamos a empezar a testear ahora, ¿vale? Realmente ahora mismo estamos en una fase de captación. Hemos tenido ya varias empresas también amigables con el teletrabajo, o como dirían en el mundo anglosajón, remote friendly, ¿no? Para probar esto, lo que nos hemos dado cuenta es que el entorno rural es un entorno fantástico para que se genere esto que también se denomina en inglés team building, ¿no? Para construir equipos. Es un entorno donde todo, pues, queramos que no, se ralentiza mucho más, hay más tiempo para pensar, ¿no? Estás en un ambiente mucho más relajado que te permite
tener más introspección, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, nos han transmitido muchos de los teletrabajadores que han venido y que también que están trabajando para el entorno corporate, ¿no? Por ejemplo, de, pues aquí estaría genial venirme con mi equipo unos cuantos días, una semana y hacer un desarrollo aquí de team building con unas actividades similares en un entorno parecido y poder concentrarnos en conocernos más como equipo, ¿no? Ese feedback al final nos ha dado pues esta idea de poner esta nueva línea, esta nueva patita de negocio en marcha, y es probable que la empecemos a testear pues probablemente a principios de 2023. La verdad que este año hemos estado cubiertos con 2 ediciones, ¿vale? Y estamos ahora pues en el proceso de captación y en conversaciones con varias empresas. La idea es que para empresas seguramente será algo un poco más corto, no serán los 21 días que suelen durar las experiencias para freelancers o para teletrabajadores, será algo un poquito más comedido, de días, una semana máximo seguramente, y mucho más dirigido a la construcción de equipo, ¿no? A utilizar el entorno rural para que tú puedas venir a conectar con tu equipo en un entorno mucho más tranquilo, ¿vale? Donde poder pues hacer esa conexión que en un entorno pues de ciudad, mucho más urbano, es mucho más costosa de que se realice. Carlos, vos tenés estudios de economía, has trabajado sobre esa área fuertemente y estudiado, y en virtud de eso te quiero preguntar por el papel que cumple el nomadismo digital o estas experiencias de teletrabajo en la macroeconomía de los países. Estoy viendo que, por ejemplo, se puede intervenir fuertemente la economía de un pueblo, cambia la dinámica de la economía de un pueblo, pequeño, que capaz que se dedicaba a algo y de repente viene este nuevo factor y moviliza. Supongo que hay cada vez más nomadismo digital visitando los países, eso también sube el ingreso de remesas. ¿Cómo ves el panorama en este sentido? Pues a ver, como bien comentas, es una pregunta para la que no tengo una respuesta concreta, sobre todo a nivel macro, porque creo que todavía cuesta identificar mucho cuál es el impacto tanto de los nómadas digitales como de los teletrabajadores a nivel macro, pero como bien comentas, sí se identifica muy bien a nivel micro. Y voy a comentar 2 partes, ¿vale? Una parte buena, que es un poco lo que tú has puesto en valor, Cristian, y una parte no tan buena, ¿vale? Porque hay externalidades positivas y externalidades negativas en este caso, ¿vale? La parte positiva es que ayudan a dinamizar la economía de pequeños pueblos, de pequeñas regiones, ¿vale? Sobre todo si hablamos más de trabajadores remotos que de nómadas digitales y fijan población, pueden ayudar a rejuvenecer algunos de estos entornos, algo que es muy positivo porque, no sé, en el caso de Argentina entiendo que será similar, pero en el caso de España hay pueblos donde ya solo viven personas mayores de 75, 78, 80 años y que cuando se mueran en ese pueblo no va a quedar nadie, ¿vale? Por lo tanto, es una labor fundamental que se está haciendo ahí y el impacto está siendo positivo y está siendo directo. Tanto es así que hay algunos pueblos, creo que en España todavía no hay ningún caso, pero sí conozco algunos casos de islas en Grecia, de pueblos en Italia, en la sierra también, que están pagando para que la gente se vaya para allá, ¿no? Están pagando o están dando algunos incentivos fiscales para que la gente se vaya a vivir, eso sí, un periodo de tiempo determinado, porque lo que les interesa es, ¿no?, rehabilitar estos pueblos y que vuelva a haber vida en estos pueblos y por lo tanto que eso genere un efecto de atracción y por lo tanto indirectamente pues la gente se coja su residencia allí, empieza a pagar impuestos allí, habrán un colegio, habrán un bar, habrán un poco todo y se dinamice la economía, ¿no? Eso que los economistas decimos de los efectos de arrastre hacia adelante, hacia detrás, ¿no? Que impacte lo que ya está creado y efectos de arrastre hacia adelante, que se genere nueva economía en base a que la gente vaya para allá. Algo que nosotros estamos intentando hacer desde pueblos y que ya, por ejemplo, en Canarias está empezando a tener algunas externalidades muy, entre comillas, negativas, es el impacto que puede tener el que personas con una renta mucho mayor a la de la región a la que van, ¿vale?, se pueda permitir pagar alquileres estratosféricos, pueda permitirse comprar casas y ponerlas en Airbnb, pueda permitirse, ¿no?, el modificar con su capacidad adquisitiva, ¿vale?, la economía de estas regiones, ¿no? Todo esto que se está hablando ahora de la gentrificación, del crecimiento de las rentas, del alquiler de pisos en determinadas zonas, en determinadas ciudades, cómo está afectando todo esto. Nosotros intentamos ser muy cuidadosos con esa parte, ¿vale? Porque sí que sabemos
que si se intenta hacer un llamamiento un poco descontrolado o se intenta hacer un llamamiento un poco loco, ¿vale? Si lo queremos decir así, al final puede ser un poco peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y al final se puede generar unas desigualdades de las rentas locales con las rentas foráneas muy, muy potentes, y es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, volviendo a lo que me comentabas, evidentemente el impacto es positivo, sobre todo en términos de, como decíamos, de rehabilitación, de repoblación de los entornos y de impacto también y de intercambio de conocimiento con la población local. Es interesante ese aspecto que mencionas, Carlos, de la influencia de cuando vienen trabajadores remotos o vienen, o bueno, por la posibilidad de poder trabajar de manera remota, vienen trabajadores remotos a lugares idílicos, ¿no? Como Islas Canarias, para trabajar, y hay quizás una mayor demanda de servicios y tienen un poder adquisitivo mayor al local, ¿no? Es interesante ese punto. Ustedes también crearon una escuela de trabajo remoto para empresas, más que todo entiendo que es orientado a empresas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ves el tema de las empresas en España en general, yéndose hacia un trabajo remoto? ¿Cómo ves esa dinámica? Genial. Vale, Escuela de Trabajo Remoto es un proyecto paralelo, ¿vale? A Pueblos Remotos, aunque es verdad que Elsa también está dentro del equipo inicial. Este es un proyecto que cofundamos en un momento inicial entre David Blay, que es un experto, un periodista especialista en trabajo remoto que vive en Valencia, ¿vale? Yo y Valentina Zorner, ¿vale? Que es también una especialista en trabajo remoto que trabaja para startups establecidas en el mercado estonio, y luego se unieron al equipo pues Silvia, Nacho y Elsa, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Escuela de Trabajo Remoto empezó a formarse a finales, diciembre de 2019, ¿no? Todos tenemos muy clara esa fecha, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar esto a finales de diciembre de 2019 y lanzamos en febrero de 2020, ¿no? Aquí el estado de alarma en España, por el lockdown del COVID, fue en marzo, ¿vale? Finales de marzo de 2020, ¿no? Por lo que nos encontramos de repente con una ola de que nosotros hablábamos en febrero acerca de que las empresas podían ser amigables hacia el teletrabajo, poner en marcha formatos de teletrabajo híbrido, de trabajo remoto, y todo el mundo nos miraba como diciendo, ¿de qué hablan estos locos? ¿No? Y en marzo de repente, pues todo el mundo se vio forzado a empezar a teletrabajar, ¿no? Fue un momento muy malo, ¿vale? Por evidentemente todas las muertes que ha traído el COVID, estar encerrados en casa, todo lo que trajo. Sin embargo, para el teletrabajo fue un momento como muy positivo, sobre todo pues porque no quedaba más remedio en muchas empresas, y a nosotros pues nos vino bien o muy bien para posicionarnos como proyecto, ¿no? Hemos defendido siempre, todos somos teletrabajadores desde hace muchísimos años. Yo vengo desde casi 2014, David desde 2009, Valentina, muchísimos años, todos venimos desde antes del 2015 vinculados con el mundo del teletrabajo. Creíamos que todo lo que iba a venir después de la pandemia, post-COVID y todo esto, iba a reforzar la figura del teletrabajo como mínimo del trabajo híbrido a nivel mundial. Lo que nos hemos dado cuenta, por lo menos en España, es que cuando fue forzosa o un poco prepandemia o cuando todavía teníamos estas olas de contagio, se utilizó para intentar paliar esto, pero hay un empeño y un empecinamiento, tanto a nivel empresarial como a nivel de medios, como a muchos niveles, en la vuelta a la oficina, ¿vale? Incluso de empresas 100% digitales, muy dotadas digitalmente. Aquí lo que detectamos es que hay una resistencia, sobre todo de áreas directivas y de áreas de responsabilidad, a que la gente se quede teletrabajando desde casa o desde donde consideren, y todo el mundo está haciendo un llamamiento a una vuelta a las oficinas, ¿vale? Sin embargo, como característica positiva, sí que es verdad que ahora mismo creo recordar que, lo estoy diciendo un poco así de memoria, las últimas estadísticas reflejaban que el teletrabajo en España estaba en torno al 9,5, 10,3, ¿vale? De la población activa, que es más del doble de la que había antes de la pandemia, que estaba en torno a un 4,3, 4,5, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, es positivo que más o menos eso se haya mantenido, por lo menos en algunas empresas, y sobre todo en empresas más pequeñas, más jóvenes,
y con más empuje. Sí, sin duda interesante eso de la resistencia, como todo cambio, ¿no? Y sobre todo, pienso yo, los gerentes que están como que nos quitan el trabajo como gerente, ya cada uno es independiente, flexible, autónomo, entonces ¿dónde queda el gerente? Pero, y uno de los retos del trabajo de las empresas que se abocan al trabajo, deciden y ven los beneficios del trabajo remoto, obviamente, uno de los retos es la parte social. Ese distanciamiento, esa falta de presencia física. ¿Cómo lo han manejado ustedes o cómo ese tema lo han abordado en esta escuela, si tienen algún tipo de experiencia positiva hacia eso? Como bien decía, nosotros principalmente trabajamos con empresas, ¿vale? Con empresas, con fundaciones, con equipos, ¿no? Nosotros lo que ayudamos es un poco a que las empresas hagan la transición hacia el teletrabajo, pero también tenemos, por decirlo así, porque lo venimos haciendo desde hace años, esta responsabilidad también como de, ¿no?, educar en este sentido de lo que comenta. Al final, yo creo que la confusión viene porque muchas personas tienen en mente que teletrabajar implica teletrabajar desde casa. Yo ahora mismo estoy grabando este podcast con ustedes de un espacio de coworking. Yo generalmente suelo combinar el teletrabajar desde casa. Tengo la suerte de poder tener un pequeño despacho en casa, que cuando quiero teletrabajar desde allí lo hago. Y cuando me apetece salir a socializar, unos compañeros tienen un espacio de coworking muy cerca aquí en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y vengo y ese día pues es día de venir a socializar, de tomarme el café, de ponernos al día, de hablar de tecnologías, de proyectos, de lo que sea. Entonces, esa parte de solucionar lo social viene por quitarnos de encima de que teletrabajar no implica hacerlo en casa, que lo podemos hacer en espacios más sociales. Un día puede ser desde casa, un día puede ser un espacio de coworking, un día puede ser una cafetería. Hay empresas que tienen oficinas distribuidas donde tú puntualmente te puedes encontrar con alguien, empresas que facilitan bonos, aunque no sean fijos mensuales, para que tú puntualmente puedas ir a un espacio de coworking y no solo socialices, sino que te enriquezcas, ¿vale?, de otros freelancers, de otras personas que están ahí trabajando en proyectos propios o trabajando para otras empresas, ¿vale? Y generar así incluso oportunidades de negocio que en una oficina de una única empresa jamás sucederían, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mayor miedo que tienen todos los teletrabajadores, que estoy 100% de acuerdo, porque mires el estudio que mires, el mayor miedo siempre es el isolation, ¿no? Lo de la soledad, lo de trabajar solo, quedarte solo y la salud mental y todo esto. Pues bueno, al final, ¿cómo se lucha contra eso? Pues saliendo de casa, ¿vale? Hay un montón de maneras de poder trabajar contra este pequeño mito de la soledad y de la salud mental, porque como digo yo, ahora se habla mucho, entre comillas, en contra del teletrabajo, del burnout, ¿no?, del Zoom fatigue, se habla de la soledad en casa, pero nadie hablaba de la soledad de la oficina, de gente que trabajaba en cubículos grises, totalmente aislados los unos de los otros sin poder conversar. Nadie habla del presencialismo, que en España es algo pandémico, de estar en una oficina 12, 13, 14 horas al día con una productividad de solo 4, 5, 6 horas, ¿no? Parece que eso de repente, ¿no?, todo se ha olvidado, la gente solo quiere ver lo bueno de la oficina física y todo lo malo de la oficina física parece que de repente desapareció y eso ya no existe, ¿no? Ahora solo existe lo malo del teletrabajo, ¿no? Entonces, yo no digo ni que el teletrabajo sea lo mejor, ni que el trabajo en oficina sea lo peor. Digo que nos hagamos preguntas coherentes para cada caso y que cada caso, pues al final, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y evidentemente, yo, ¿no?, como profesional del mundo digital, si tuviera que volver a trabajar para una empresa o pusiera un proyecto en marcha, para mí no cabe duda, mi balanza está 99% teletrabajo, 1% oficina, pero bueno, habrá quien crea que porque monta una agencia más vinculada con la creatividad o con lo que sea, pues su balanza es 80 oficina, 20 teletrabajo y no pasa nada. O sea, no es una cuestión de salir a la calle con antorchas y fuego al teletrabajo, fuego a la oficina, es una cuestión de diálogo, de ver qué necesidades reales tiene cada proyecto y ya que el teletrabajo está ahí y además, con perdón si me extiendo en esto, nos permite cosas tan fundamentales como pasar toda la documentación de una empresa a la nube, que esa información esté accesible por todo el mundo y sea transparente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay una reunión en una oficina, nos la perdemos,
nadie ha documentado eso, o alguien lo documentó pero lo hizo en papel y nadie sabe quién tiene eso. O sea, creo que el teletrabajo ha traído un montón de buenas rutinas y un montón de buenas costumbres que incluso, aunque las asuman empresas que sigan siendo 100% presenciales o que tengan un alto porcentaje de presencialidad, van a mejorar en términos de productividad exponencialmente. O sea, creo que es positivo para todos al final. Sí, igualmente es cierto eso que comentas, el trabajo de casa. Bueno, en Estados Unidos se usa mucho el término work from home y entonces se presta esa confusión que la gente dice, bueno, pero trabajar de mi casa, ¿y qué hago si tengo niños o tengo gente o qué sé yo? O sea, y es lo que tú dices, está el coworking y la parte, digamos, la otra cara de la moneda es que en el coworking te retroalimentas de otras personas que están también en el ambiente, pero la parte social, sin duda, el coworking es una herramienta genial. Consulto, vos en otra entrevista que te hicieron en un podcast que estuve escuchando, hablabas de las soft skills, de las hard skills, skills en general para el trabajo remoto, ¿no? Que quizás ahora que es más importante las habilidades suaves que las duras. ¿Podés comentarnos un poquito de eso? Me pareció un tema bastante interesante en este nuevo panorama del trabajo que se viene. Sí, a ver, al final hay un término que a mí me ha encantado, no sé si conocen a Simon Sinek, el de todo empieza por el porqué. Él las denomina, lo leí hace poquito y me encantó la definición, él las denomina human skills, ¿no? Ya no hablamos de soft skills, de habilidades blandas, sino dice que son las habilidades que debería de tener cualquier ser humano para convivir con el resto de seres humanos en el mundo, ¿no? Hablamos de empatía, de honestidad, de comunicación, de todo este tipo de cosas, ¿no? Esto es una corriente que viene de antes, ¿no? O sea, lo que ha hecho el trabajo remoto o el teletrabajo ha sido poner más énfasis en ello, porque si no tenemos unas buenas soft skills en la oficina, entre comillas, si tenemos unas buenas habilidades duras, unas hard skills, podemos camuflarlo igual, ¿no? Si somos muy buenos talentos, pero tenemos muy malas habilidades humanas, igual se puede camuflar un poco. Ahora, cuando lo hacemos a medida desde casa en el teletrabajo, si no somos capaces de tener esa flexibilidad, esa adaptabilidad, sobre todo en el mundo, ¿no?, más técnico, más digital, lo vamos a pasar fatal. ¿Por qué? Porque al final tú una hard skill la puedes aprender. De hecho, tal y como avanza la tecnología, hay mucha gente que los lenguajes de programación cambian y evolucionan constantemente. Tenemos una corriente del mundo, por ejemplo, del no-code, que está sustituyendo un montón de desarrollos, ¿no?, súper pesados que venían de hace un montón de años. Y da igual que vengas un poco del mundo del marketing, del periodismo, cualquier hard skill, cualquier habilidad dura, ¿no?, tú la puedes aprender, pues bueno, con una cierta dedicación, con una serie de horas, te puedes entrenar y en meses o en un mes y medio, sin quitar un poco la experiencia que ya puedas tener, ¿no?, con tu puesto de responsabilidad, te puedes quedar con ellas. Pero ¿por qué es importante tener estas habilidades blandas o estas habilidades humanas por encima del resto? Porque son lo que te va a permitir destacar a partir de ahora. Ser una persona adaptable, ser una persona que comunica bien, ser una persona empática, ser una persona honesta, ser una persona que sabe comunicar, una persona que sabe delegar, una persona que sabe cuándo ha llegado a su punto máximo de rendimiento y es necesario empezar a delegar. Todas esas habilidades van a ser habilidades requeridas por cualquier empresa en el siglo XXI, porque una persona que además tenga buenas habilidades humanas se va a integrar de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil a la cultura de una empresa. Cuando tú no solo formas parte de un proyecto a nivel profesional, porque eres un buen periodista, eres un buen programador, eres un buen responsable de marketing o un buen ingeniero, sino que te integras en la cultura de la empresa, eso permeabiliza en ti y empiezas a trabajar en equipo, ¿vale?, y a facilitar que el trabajo surja en equipo. Eso al final genera unos vínculos mucho más potentes, un mejor ambiente de trabajo, eso siempre mejora la productividad en la empresa, mejora los puntos de conflicto en la empresa, y todos lo sabemos, en un buen ambiente de trabajo, donde hay un mayor ambiente de colaboración, donde todos tenemos un objetivo en común y remamos hacia la misma dirección, por así decirlo, esos proyectos siempre tienen futuro. E incluso en una crisis, ¿no?,
COVID, cuando vino COVID, crisis económicas, crisis financieras, si tú eres una persona adaptable y que tienes esas habilidades humanas, ¿no? Muy entrenadas, probablemente tendrás esa cintura para hacer ese regate y poder ir con el pivotaje de la empresa, poder adaptarte a qué es lo que cambia, qué es lo que funcione, ¿no? Si tú eres una persona muy rígida, muy especializada, muy enfocada en esas hard skills, probablemente cuando algo ya no termine de ir bien, lo que querrás sea romper, porque te va a dar igual la empresa, tú lo que quieres es seguir manteniendo tu puesto de trabajo y tú lo que querrás es romper e irte a otra empresa que te ofrezca pues, un puesto de trabajo tabulado, estancado, en el que tú te sientas cómodo y ya está, ¿no? Y por eso se dice que ahora el background del futuro es prepararte y reforzar muy bien esas habilidades blandas, porque simplemente lo que van a decir de ti es que eres una persona que se va a adaptar a los cambios, ¿vale? Que no vas a ser de idea fija y que no vas a querer morir con pequeñas, ¿no? Con pequeños updates en el mismo puesto de trabajo para siempre, sino que estás dispuesto a lo mejor a cambiar cada X años o cada X tiempo y adaptarte pues tanto a los cambios del mercado como a los cambios de la empresa. Sí, y muchas empresas, perdón, muchas empresas miden el tema de el progreso por la producción, digamos, monetaria o cuántas unidades se producen. Una cosa que leí en la página web de ustedes que me gustó muchísimo, que dice: creemos que una medida fundamental del progreso es aquella que consigue un equilibrio sostenido de nuestro work-life balance a largo plazo. Y esto es algo que los empleados o los trabajadores remotos pudieron experimentar producto de la obligación de estar en casa, ese work-life balance, ¿no? Que es sin duda para mí una forma de medir el progreso. El tema es si las empresas pueden abordar eso como un elemento de medición de progreso. De hecho, ya se establece, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, que yo pensé que no lo vería en España, es con otra vertiente, pero bueno, está sucediendo también, ¿no? Lo que están denominando ahora como la gran renuncia, ¿no? Un montón de jóvenes que les están diciendo, tienes que volver a la oficina o tienes que volver a este puesto de trabajo, y están diciendo, no, yo quiero teletrabajar, me da igual no vivir en Silicon Valley, me da igual no cobrar $200,000 al año, si puedo vivir en mi pueblo de Utah o en un sitio a las afueras de San Francisco por 75,000, pero tengo más calidad de vida, tengo tiempo para conciliar, tengo tiempo para socializar, tengo tiempo para mí. Al final, eso que también se denomina el salario emocional, ¿no? El pagar con el poder conciliar más, el no tener que coger coche, auto, como dicen ustedes, no todos los días para ir al trabajo, 1 hora y media para ir, 1 hora y media para venir, atascos, colas o horas de metro interminables, ¿vale? Al final, todo eso repercute en la persona y ya se está empezando a medir y se está empezando a considerar. De hecho, ya hay pocas, pero hay ofertas de empleo, incluso en España, que están empezando a incorporar el salario emocional para empezar a competir con salarios monetarios. O sea, sí, vale, aquí te van a pagar 80,000 euros al año, ¿vale? O lo que tú quieras, pero sabes las condiciones que hay. Irte a vivir a Madrid, ir a la oficina todos los días, el precio de la vida en Madrid es mucho más caro que en otros sitios de España, tu disponibilidad temporal, la conciliación, etcétera, etcétera. Aquí a lo mejor son 45, pero puedes trabajar desde un pueblecito de Teruel, desde un pueblo en Canarias, desde un pueblo en Galicia, ¿vale? Tú eliges dónde crías a tus hijos, dónde vives con tu pareja, dónde vives solo y en qué gastas tu tiempo, ¿vale? Y esa es la contraprestación de renunciar a esa otra parte monetaria. Y yo creo que va a ser una moneda de cambio a futuro que mucha gente hoy en día está considerando. O sea, al final, la única moneda sobre la que no podemos influir porque es continua y no podemos cambiar, que es algo que a mí me gusta hablar sobre todo últimamente mucho, es nuestro tiempo. Eso es lo único que no podemos negociar. Siempre va hacia adelante y siempre se gasta. Entonces, cada vez yo creo que más gente, sobre todo a raíz de la pandemia, de estar encerrado, ha puesto más en valor su tiempo, cómo gastar su tiempo y con quién gastar su tiempo. Y creo que el salario emocional va a ser algo fundamental en muchísimas ofertas de trabajo del
del futuro, porque va a haber que medirlo y las empresas van a tener que pararse, van a tener que sentarse y van a tener que empezar a medir esto, sobre todo muchas, porque no les va a quedar más remedio, porque van a competir con otras empresas que, como no pueden competir con músculo económico, van a competir con flexibilidad. Y la única manera de competir con flexibilidad va a ser competir con más flexibilidad o con la misma flexibilidad. Carlos Jonay Suárez, muchísimas gracias por haber estado en la gran renuncia del día de hoy. Realmente un placer contactar y charlar y haberte robado todo este tiempo. Muchas gracias y muy gentil también en haber conversado con nosotros. Gracias, Muchísimas Carlos. gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Cristian, Robert. Nada, un placer participar y para lo que necesiten, pues bueno, ya saben dónde está Pueblos Remotos o Escuela de Trabajo Remoto. Nuestras puertas están siempre abiertas y nada, deseoso de escuchar el resultado de lo que ha salido hoy y por supuestísimo de hablar con ustedes. Una última cosita, Carlos, por cierto, para ubicarte, para ubicar más de lo que ustedes hacen, ¿dónde pudiera ir las personas y contactarte o saber más de las actividades que están realizando? Sí, vale. Simplemente en Pueblos Remotos, los dos acabados con s.com, ahí tienen toda la información del proyecto de Pueblos Remotos. Básicamente, pues estamos casi que a un 85-90% con pueblos y yo después pues sigo como consultor puntualmente y con Escuela de Trabajo Remoto con la otra parte, pero principalmente en pueblosremotos.com. En redes sociales, si ponen @pueblosremotos, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram también. Y por si alguien tiene un poco más de interés por Escuela de Trabajo Remoto, sería igual, Escuela Trabajo Remoto, sin el D, escuelatrabajoremoto.com. Ahí tienen toda la información. Ambas páginas están en español. Ahora estamos actualizando la de Pueblos Remotos para que sí que es verdad incluir el idioma inglés de aquí a finales de año, pero en principio tienen toda la información ahí disponible, con email de contacto, lo que necesiten, ¿vale? Excelente. Gracias, Carlos. Muchas cosas nos ha dejado la entrevista con Carlos Jonay el día de hoy, un espectro grande que agarra para profundizar, que va desde intervenir, si se quiere, o colaborar en una economía de un pueblo, participar de la economía de un pueblo, intercambiar los nómades digitales junto con los miembros de esa comunidad, hasta el teletrabajo, la gerencia remota, bueno, muchos puntos que podemos ir rescatando, Roberto. Sí, así es. También habló de la socia que trabaja con él en estos proyectos, que es Elsa Rodríguez, que eventualmente sería interesante también entrevistarla a ella y saber de su experiencia en este proyecto. Pero fíjate que interesante lo del pueblo remoto y trabajador remoto, que o sea, se conecta, ¿no? O sea, el pueblo remoto, trabajador remoto, y lo que denomina Carlos como ruralidad conectada, porque el trabajador remoto se conecta con algo que es remoto, pero se conecta con algo con lo cual se acerca a algo que ha estado remoto, porque viene de la ciudad, ¿no? Entonces es un trabajador remoto, pero a su vez se está acercando a una zona remota también, y al mismo tiempo los actores locales que llaman, que están en pueblos remotos, tienen esa conexión con el otro mundo, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero es interesante esa... Sí, se conectan dos polos que parecen estar Eso. muy alejados. Por un lado, uno se imagina que un pueblo remoto, distante, quizás tenga poco acceso a la conexión o a la tecnología, con trabajadores su núcleo de vida pasa por la conexión y por la tecnología. Se juntan y logran reactivar de algún modo. Eso me pareció muy interesante, reactivar o participar del movimiento económico del lugar y dar un empujón por ambos lados, tanto a los nómades digitales que se están enterando de algunas cosas que pasan ahí, como a los miembros del lugar, a los habitantes del lugar, que se enteran de algunas herramientas nuevas y juntos pueden emprender nuevas cosas. Me encanta porque el concepto no es incluyente, no es excluyente, no dice esto ya no va más,
como la economía del pueblo es lo viejo y ahora esto es lo nuevo. No, no, no. Se juntan y forman algo nuevo. Eso me parece súper interesante porque también atiende a una dimensión sociológica, Roberto, integra a la gente. Y eso me parece súper positivo, no lo hace excluyente. Sí, y toca un punto que ha estado eh, hablándose un tiempo, que es la desaparición de los pueblos. Y es verdad lo que comentaba Carlos, que inclusive hay lugares que te pagan para que vayas y en este tipo de movimiento, este tipo de proyectos debe ser muy lindo para la gente mayor que están en su pueblo y que están viendo que este pueblo o sea, la gente joven se está yendo a las grandes ciudades, también por un tema de trabajo, un tema de oferta, y que todo esto del trabajo remoto cambia, ¿no? Y empiezan a ver esta gente en los pueblitos, unos coworking, unos cafés, unos restaurancitos, y en zonas totalmente olvidadas, ¿no? Y creo que en algún momento alguien va a tener que hacer, así como se hizo en la historia de la revolución industrial, cuando demográficamente hubo un cambio gigante, o sea, del campo, después de la revolución industrial, se pasaron a concentrar en las grandes ciudades y en las fábricas, porque el trabajo era muy localizado. Ahora, que ya empieza a ser deslocalizado, se está dando un movimiento inverso. Y en algún momento merece un estudio también demográfico, todo este movimiento que hay desde las grandes ciudades. Es como si dijésemos, bueno, este tipo de trabajo ya por el que vinimos a la ciudad ya está. Ahora vamos volviendo a como estábamos antes, pero mejor, pero distinto. Se da también un cambio demográfico de ese sentido. Así es. Y otro punto que me gustó de la conversación con Carlos, el tema de la percepción de lo que es la soledad, ¿no? El aislamiento, que se habla mucho en Estados Unidos, se comenta bastante como un tema problemático, pero quizás para países, quizás los países latinoamericanos o mismo países mediterráneos, no vamos a decir Alemania, Suiza, Suecia, etcétera, ¿no? Pero países, digamos, donde la conexión es más rápida, ese fenómeno del aislamiento que ocurre en el trabajo remoto no es tan presente, porque como él dice, bueno, cuando él tiene ganas de hablar con alguien, se va a un coworking cercano y se conecta, y el latino, el español, de la gente de la zona del Mediterráneo, la conexión es muchas veces más rápida y alivia todo, digamos, entre comillas, problema del aislamiento. Sí, por el otro lado también él lo comparó con la soledad de la oficina, ¿no? No reconocer también que a veces en una oficina o en un cubículo que vienen a ser, ya te digo, como la separación de la cinta transportadora, me viene a la cabeza de tiempos modernos, de Chaplin, cada uno ahí, uno al lado del otro. El cubículo de la oficina se parece bastante. Ahora, terminando con estos cubículos y poniendo otros espacios, se termina también con esa soledad de la oficina que muchas veces no se reconoce. Carlos decía, ¿no reconocemos que también en la oficina muchas veces estamos solos? ¿Qué pasa con eso? Y el coworking viene un poquito a terminar con esto también, ¿no? Una modificación no solamente de cómo se trabaja, sino de nuestro entorno y con nosotros mismos. Así es, y al final conversó sobre lo que es el salario emocional, que es un término nuevo, y las empresas van a tener que sentarse y trabajar sobre este tema, ¿no? Así es, una nueva cosa, la parte emocional dentro de los negocios y de las finanzas, algo que muchos veníamos sintiendo quizás desde hace mucho tiempo, pero que ahora se está poniendo en palabras y está bueno. Así que muy buen episodio, muy lindo lo que hemos compartido el día de hoy, Roberto, en La Gran Renuncia. Le decimos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail podcast lagranrenuncia@gmail.com, y todas las semanas junto con el podcast sale nuestro newsletter que se llama La Gran Renuncia. Va a llegar a sus casillas de mail, se pueden suscribir con no solamente el link para que ingresen al podcast y nos escuchen, sino con algunas herramientas, videitos y cositas más que vamos mencionando en las entrevistas. Así que los esperamos en el próximo episodio. Recuerden todos de poner seguir ahí en la plataforma y además de compartirnos en LinkedIn. Si pueden compartirnos en LinkedIn a La Gran Renuncia y visitar nuestra página, y también nos dan una manito muy grande compartiendo este podcast en su muro de LinkedIn. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión.
Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.